Un saludo, un día más. En el vídeo anterior hablábamos que íbamos a entrar en un apartado de la Carta de Santiago que era controversial en lo teológico. Hasta tal punto que el mismo Lutero, cuando tuvo un encuentro profundo y verdadero con la gracia y con la palabra de Dios, dijo que la Carta de Santiago era una epístola de paja, que se quemaría o ardería como la paja. Él llegó a esta errónea conclusión debido a su decepción por la actitud de la Iglesia romana. Los dirigentes religiosos decían que esta epístola respaldaba sus conceptos falsos de que la gente podía ganar su salvación por medio del dinero. Les engañaban vendiéndoles indulgencias y les obligaban a realizar obras de fe, las cuales les conducían a la salvación. Quizá Lutero, cansado ya de tanta discusión, no fue capaz de entender esta epístola y no quiso aceptar lo que Santiago dijo cuando afirmó que necesariamente las obras demostraban la fe. Hoy en día muchos aplican mal las palabras de Lutero porque no entienden las circunstancias que las originaron. Martín Lutero vivió una vida de castidad, una vida de dedicación, pero en ocasiones sus vehementes palabras y discusiones han sido sacadas de su contexto histórico con el fin de disculpar estilos de vidas que son muy desordenados. Lutero tuvo un encuentro con la principal doctrina de la fe cristiana. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y luego el apóstol Pablo escribiría en la carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sola fide, una sola fe que salva. Y si acaso fuésemos salvos por obras, solamente somos salvos por la obra de amor que hizo Dios ofreciendo a su Hijo por el perdón y para el perdón de nuestros pecados. Su único Hijo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No somos salvados de la muerte eterna porque amamos a Dios. Somos salvos porque Dios nos amó primero. Dios ha manifestado su gracia y su amor inmerecido por nosotros en la obra de padecimiento, muerte y resurrección de su Hijo, Cristo Jesús. El encuentro con la gracia inmerecida de Dios fue lo que provocó que Lutero fuese expulsado de la Iglesia romana. Lutero nunca quiso provocar una división dentro de la Iglesia. Solamente pretendió que la Iglesia despertase a esta verdad. Que la Iglesia abandonase la idolatría y el engaño que hacía que las gentes desviasen sus ojos del verdadero autor y consumador de la fe, que era Cristo. Lutero descubrió que había una sola revelación, su palabra, una sola fe que salva, una sola gracia inmerecida que Dios derrama sobre los que lo creen. Un solo mediador, Cristo, y un solo Dios que merece el reconocimiento, la gloria y el honor. Recibir esto ha sacado a muchos de las tinieblas de la religiosidad muerta y les ha conducido a la luz de una salvación eterna. Pero Lutero era un hombre que se crió en un contexto religioso férreo. Pero aunque experimentó un encuentro con la gracia inmerecida de Dios, era un hombre de su tiempo. Y esto lo arrastró y lo llevó arraigado, como en ti puede estar arraigado de por vida tu acento manchego o andaluz o gallego o murciano, por mucho tiempo que puedas estar viviendo fuera de tu tierra. Por su contexto, Lutero también fue un hombre que se equivocó. Principalmente porque se opuso a que la Iglesia romana fomentara la salvación por obras usando la epístola de Santiago. Pero Santiago para nada habla que seamos salvos por las obras.
El Espíritu de Dios, a través de esta carta, nos habla de que nuestra fe tiene que ser tangible, como hemos estado viendo hasta la saciedad, tiene que ser evidenciada, manifestada por obras de fe y no solamente por el bla, 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 bla. En el vídeo anterior lo vimos claramente. Tu fe debe ser visible por tus frutos y no por tu etiqueta que enseñas a todo el mundo, de la cual presumes. Una etiqueta que tiene que estar colgando, pero que sin ella nadie puede reconocer tu género, como el ejemplo que veíamos de los árboles en el vídeo pasado. Con todo esto presente, vamos a leer la porción de hoy, retomando desde el versículo 14 hasta el 17 del capítulo 2, y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fijaos, cuando un médico va a certificar la muerte de alguien, no lo hace por la cara que tiene. Lo hace por la certificación de sus constantes vitales. Así Santiago nos presenta la fe de un supuesto creyente, y el creyente tiene que manifestar sus constantes espirituales, que son sus obras, de puertas para afuera. Y esas constantes espirituales son sus constantes vitales como creyente, que el mundo, que su prójimo va a ver, por las cuales se le va a reconocer. ¿De qué aprovecha nuestra fe? Si alguien viene a ti a pedirte ayuda y tú, que eres un prístino, viéndolo, no atiendes su necesidad y lo despides con un que el Señor te bendiga. El Señor nos hace una pregunta. Si tienes esa clase de fe, ¿de qué aprovecha? ¿Para qué te sirve? ¿No te das cuenta que nadie la va a desear? ¿No ves que nadie la va a querer? ¿Como quien no quiere acercarse a un muerto? Como vimos en un apartado anterior, esto también es sana doctrina. La fe en Cristo y su ejemplo debe ir juntos, son inseparables. Si solamente hablamos de doctrina y el mundo no la puede ver como esas constantes espirituales que evidencian que nuestra fe está viva, dice Santiago que nuestra fe está muerta en sí misma. Ya puedes haber leído a los mejores teólogos y tener la cara demacrada, con apariencia de ser un hombre o una mujer de piedad. El Espíritu de Dios dice que tu fe está muerta y muerta desde su raíz. Pero Jesús lo dijo, si cabe todavía aún más fuerte. Quien tiene una fe así es un sepulcro blanqueado por fuera, pero podrido por dentro. Que el Señor os bendiga en este día.